Estudiando en la lección el día martes, llegamos a un momento realmente emocionante de esta historia, porque aquí nosotros al leer la historia del profeta Jeremías y con el pueblo de Judá, podemos ver de manera bien intrigante todo lo que pudo haber pasado. Recuerde, ellos consultaron a Jehová, aunque ellos en su corazón no lo estaban consultando, sino le dijeron a Jeremías que lo consultara. La pregunta es, después de que Jehová respondió al pueblo de Judá, que se quedaran quietos, que no se movieran de allí, que hicieran caso, que se sujetaran al rey de Babilonia. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo esta gente después del consejo de Jehová? ¿Qué fue lo que ellos mostraron? ¿Qué conducta tuvieron? ¿Cómo demostraron fe en la palabra que Dios les había mandado a través de Jeremías? Ahora, la pregunta es, ¿o cometerían ellos acaso el mismo error que habían hecho sus padres y ellos mismos tiempo atrás, en vez de obedecer al rey de Babilonia, el cual era el siervo de Jehová, para disciplinar a su pueblo? O quizás ellos se entregarían a Egipto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Esto es lo que vamos a ver en este día de la lección. Pero antes de ello, quiero decirles algo que es muy importante. En este día de la lección se estaba mostrando o decidiendo si ellos se someterían al rey de Babilonia o se entregarían al reino de Egipto. Pero déjenme decirles algo. Babilonia significa confusión y Egipto significa esclavitud. En Babilonia ellos serían siervos. En Egipto ellos serían esclavos. O sea, escogerían ellos ser esclavos antes que ser siervos de Nabucodonosor o del rey de Babilonia. De esto es lo que está hablando aquí la lección. ¿Mostrarán ellos fe, una fe que se revela en obediencia, o cometerían el mismo error que en lo pasado? Y en vez de seguir el claro, así dice Jehová, hará lo que querías a pesar de la clara advertencia de Dios en los últimos versículos del capítulo 42. ¿Qué es lo que harían? Ahora, miren lo que dice en el capítulo 43. Dice así, versículo 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todo al pueblo, todas las palabras que Jehová Dios de ellos, todas las palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osías. ¿Qué fue lo que dijo? Oiga lo que dice. No te ha enviado Jehová vuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá. O sea, ellos le contradijeron a Jeremías, y no solamente le contradijeron, sino que dijeron, ¿sabes qué? Tú estás hablando, pero tú estás hablando lo que tu escriba está diciendo. Tú estás hablando lo que tu escriba, Baruch, es el que te está diciendo cosas para que nos digas esto y te pongas en contra de nosotros. En el versículo 3 dice, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para que entregarnos en las manos de los caldeos, o sea, al babilónico, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. O sea, ellos no aceptaron la palabra de Dios, ellos la rechazaron. En psicología esto sería, ellos estaban en negación total a la voluntad de Dios. Pero entonces, mire lo que pasó, versículo 4 dice, no obedeció pues Johanán, hijo de Serea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. O sea, ellos no obedecieron, se rebelaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí vemos claramente. Ellos, en vez de escuchar la palabra de Dios y ajustarse a la voluntad de Dios, ellos muestran claramente que no aceptan la palabra de Dios porque no concuerda con sus expectativas, no concuerda con sus intenciones. Cuando tú escuchas una palabra que no está de acuerdo a lo que tú estás esperando, tú lo rechazas. Lo que tú no entiendes lo rechazas, y eso es lo que pasó con esta gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos entraron en duda, ellos no creyeron que esa era la palabra de Dios. En Israel solo cambiaron las circunstancias, pero el pueblo siguió siendo el mismo en su manera de pensar y en sus corazones. De tal manera que le echaron la culpa al pobre Baruch, que era realmente el escriba del profeta Jeremías. Dice, su amigo y a veces su escriba, y volvieron su ira contra él, pretendiendo que él había hecho que el profeta estuviera en contra de ellos. Ahora, el profeta Jeremías les dijo, no se vayan, quédense aquí, no se rebelen, sométanse a Dios, hagan lo que Dios les dice. Pero ellos obstinadamente, dice aquí el versículo 4, dice, no obedeció pues Johanán, hijo de Cesarea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. No obedecieron. Pero esto es lo más triste. El versículo 7 del capítulo 43 dice, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. O sea, obstinada, de manera rebelde. Ellos no se sometieron a Babilonia
y prefirieron volver a Egipto, donde ellos estuvieron esclavos. Ellos se estaban entregando. Esto pasó realmente con Moisés cuando estuvo en el desierto con el pueblo. Dijeron que iban a hacer lo que Dios decía, pero en vez de hacerlo desobedecieron. Y no solamente desobedecieron, sino se quejaron, lamentaron y dijeron, no, queremos volver mejor a Egipto. Devolvámonos a Egipto, donde estaban las ollas de carne, donde estaban los ajos, la cebolla. Ellos prefirieron entonces irse a la esclavitud que someterse como siervos al rey de Babilonia. La naturaleza humana siempre busca a quien echarle la culpa de sus problemas o una excusa para hacer lo que quiere. De este modo, por alguna razón, Baruch fue acusado de querer que todos sus conciudadanos murieran en manos de los babilónicos. De tal manera que los hijos de Israel pensaron que igual Moisés quería hacerlos morir en el desierto, que eso es lo que quería Moisés, pero no, Dios los estaba disciplinando, Dios los estaba entrenando. Así es que aquí pasa algo interesante, cuando el ser humano se deja llevar por las emociones, se deja llevar por las pasiones humanas, siempre se va a equivocar. Hay un concepto moderno que se llama inteligencia emocional, que es la capacidad de mantenerse sereno, quieto y de manera racional tomar decisiones. Y en este caso, ellos decidieron de manera emocional, pensaron, se dejaron arrastrar por sus emociones y actuaron de manera equivocada como Dios nos lo estaba diciendo. Usted tiene que usar la razón, no se debe dejar llevar por la emoción. Debe de poner primero y en primer lugar la voluntad de Dios y después todo lo demás. Primero Dios, después Dios y por último Dios. Dios, siempre Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a someter a Egipto o te vas a ir a la confusión de Babilonia? Tú escoges. Si vas a Babilonia es porque eres aceptando la voluntad de Dios como era con el pueblo. Pero ellos decidieron irse a Egipto, sinónimo de esclavitud. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo prefiero servirle a mi Señor siendo siervo de la justicia que irme de esclavo a Egipto. Recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es llevados al exilio.